Me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto saber que los que estaban la semana pasada hoy están, justamente por el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. La semana pasada les hablaba acerca de que el Padre Nuestro está directamente relacionado al fruto del Espíritu. Y que, como hemos visto, el amor es la base del desarrollo de la madurez espiritual. Y bueno, fuimos avanzando. Hoy solamente no voy a dar un repaso, pero hoy vamos a hablar de la mansedumbre, o como lo traduce la NBI, la humildad. Y la humildad es la forma correcta de llegar. ¿De llegar a dónde? Bueno, pues a la madurez. Quisiera comenzar aclarando que el amor es el fundamento para comenzar a madurar. ¿Entienden? Si yo no tengo el amor de Dios, no puedo comenzar a madurar espiritualmente. No se puede. Porque el amor es el que fructifica. Juan nos lo dice, el apóstol Juan. En esto consiste el amor. No en que yo te amé, sino en que tú me amaste. De manera que la primera virtud del fruto del Espíritu es el amor. Y es el amor el que nos capacita para responder al amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Experimentar el amor de Dios es lo que me permite amarme a mí mismo y lo que me capacita para amar a otros. Ahora, el Padre Nuestro tiene una estructura bien interesante. Vamos a leerla, ¿les parece? Vamos a ir a Mateo 6, por favor. Mateo, capítulo 6. Y tengo una pregunta que vamos a responder al leer el Padre Nuestro. Y la pregunta es, ¿en qué parte, hablando de un principio y un final, un principio, cosas intermedias y un final, en qué parte del Padre Nuestro se habla de los pecados? Leamos. Mateo 6, versículo 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿En qué parte, si ustedes pudieran ubicar un principio, una parte intermedia y un final, dónde ubicarían el perdón de pecados? En el versículo 12. Es decir, el tema del perdón de pecados no aparece al principio, sino aparece ¿dónde? Casi al final. ¿Cómo comienzas tus oraciones? ¿Cómo comienzas tus oraciones? ¿Cuántos comienzan sus oraciones pidiéndole perdón a Dios? Pero el Padre Nuestro nos dice que deberíamos de empezar. ¿Cómo? Padre, ¿cómo estás? Eres bueno. Y a mí me impresiona que el asunto de los pecados y del perdón de pecados venga, o Jesús lo haya planteado justamente casi al final del Padre Nuestro.
Y justamente entiendo aquí las últimas dos virtudes del fruto del Espíritu: humildad o mansedumbre y dominio propio. Estas dos son la marca de nuestra madurez espiritual. Es decir, en nuestra conversación, de nuestras oraciones con el Señor, deberíamos de considerar que al final, en nuestras oraciones, deberíamos de hablar de lo que hemos hecho mal y de que deberíamos de cambiar, de madurar. ¿Me están entendiendo? Yo quiero invitarte a que intentes orar de esta forma. No de la forma en que yo te estoy diciendo, sino de la forma en que Jesús nos presenta al Padre Nuestro. Porque muchos queremos acercarnos a Dios con el perdón, pero es Cristo el que nos da el acceso. ¿Entendemos? Y eso cambia totalmente la estructura mental de la oración. ¿Por qué lo digo? Porque no es un beneficio que yo me gano de acercarme a Dios. Es un beneficio que ganó Cristo para mí. ¿Me comprenden? Y en ese sentido, la virtud de la humildad es una buena práctica para comenzar a crecer. El mensaje del día de hoy se llama la forma correcta de llegar. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Otra vez, 1, 2, 3. La forma correcta de llegar. Y el Padre Nuestro nos los enseña de esta forma, pero cuando Pablo escribe el fruto del Espíritu, nos pone la humildad, la mansedumbre y luego el dominio propio. ¿Cuál es la marca de que soy una persona madura espiritualmente? El dominio propio. ¿Cómo sé que me estoy santificando? Cuando tengo dominio propio sobre mis tentaciones. ¿Me están entendiendo? Pero la base del crecimiento espiritual es la humildad. Bien. Cuando digo que el amor es el principio, es porque el amor te capacita para la humildad. Dime conmigo, recibir el amor de Dios me capacita para la humildad. Nosotros necesitamos entender que no puedo ser humilde a menos que yo reciba el amor de Cristo. No se puede. Por eso necesito primero recibir el amor. ¿Y por qué digo que la humildad es el camino correcto de llegar, el camino correcto para crecer? Porque la humildad representa actitud. Por dicho, es actitud. Mi actitud hacia lo que el Señor está pidiendo de mí. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Gobernarme. Por eso, nos lo decía el pastor, ¿se acuerdan del pastor? ¿Cuál es la marca de alguien que está siendo lleno y guiado por el Espíritu Santo? Pues que está siendo gobernado. ¿Están entendiendo? Y no hay otra marca que me diga que estoy siendo maduro espiritualmente que ser una persona humilde, una persona con mansedumbre. Uno de los comentarios que leí describe la mansedumbre o la humildad de esta forma. Es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. La humildad es una actitud porque requiere de mi voluntad.
Si el Señor nos hubiera mencionado la humildad desde el principio, eso es algo que no podemos producir sin amor. Solamente puedes tener humildad si has recibido amor. Porque el amor lo cambia todo, te pone en perspectiva. ¿Entienden? Por eso, la semana pasada hablamos de cómo trato a los demás. ¿Cómo trato a los demás? ¿Qué hago? Miro a Dios y luego me miro a mí. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo paciencia, tuvo bondad de otros, y si Él tiene bondad en sí, entonces yo puedo ¿qué? Fructificar la misma bondad y la misma amabilidad. ¿Me están entendiendo? Yo necesito poner la plataforma del amor, pero lo siguiente que necesito al recibir el amor de Dios es tener la actitud correcta para madurar espiritualmente. Por eso necesito mencionarles lo que es la humildad. Pero tenemos que considerar lo contrario de la humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. Y el orgullo y la humildad son dos actitudes. ¿Son qué? Dos actitudes. Ahora escuchen esto. El orgullo me lleva a un crecimiento torcido, pero la humildad me lleva a un crecimiento correcto. Por eso el mensaje de hoy se llama la forma correcta. ¿A dónde? Es a tu madurez espiritual. Ahora, a los que son ministros, a los que sirven en esta iglesia, permítanme hacerles esta pregunta. No es necesario que respondan, pero escúchenla y mediten. ¿A dónde quieren llegar? En su ministerio, ¿a dónde quieren llegar? ¿Dónde se visualizan en un año? ¿Dónde se visualizan en 2 años? ¿Cómo se visualizan en 3 años? Y a los que aún no sirven en esta iglesia, les hago la misma pregunta. ¿Cómo se visualizan en un año? ¿Cómo se visualizan en 2 años? ¿Cómo se visualizan en 3 años? ¿Qué están esperando de parte de Dios? ¿A dónde quieren llegar? Porque lo que ustedes respondan corresponde justamente a su interés de su madurez espiritual. Y el día de hoy ustedes van a reconsiderar cómo quieren crecer. Por eso tenemos que mencionar el orgullo. El orgullo es lo contrario de la humildad, pero el orgullo es el pecado de Satanás. ¿Han considerado eso? ¿Qué fue lo que movió a Satanás a caer? El orgullo. Considerar que él podía ser mejor que Dios. Como dice la Biblia, subiré a lo más alto, tomaré el lugar y seré más alto, mejor que Dios. Y Satanás no considera que no es ni una pizca de lo que es Dios. En otras palabras, el orgullo es considerar que soy algo que en realidad no soy. Y el orgullo es hacer a alguien menos y hacerme a mí más. Esos pensamientos son pensamientos de orgullo. Y son pensamientos que no te llevarán a un crecimiento saludable. Por eso necesitas considerar cuál es la forma correcta de llegar a tu madurez espiritual. El orgullo o la soberbia es la madre de la envidia. ¿Envidias a alguien? Yo les abro mi corazón. Los primeros años del ministerio, cómo envidiaban a otros ministros. La envidia corría dentro de mí.
Sobre todo, cuando conocí a un pastor, a quien hablé frente a frente, con quien conversé cara a cara, y este hombre le quitó la casa a la familia de su hermano. Pero su iglesia estaba llena, mientras nosotros aún éramos menos de los que estábamos. Él, siendo un hombre malo, perdónenme la expresión, pero yo lo digo hasta ahí, tenía una iglesia llena y a mí me daba envidia. Y empecé a fabricar dentro de mí voces que decían, pero si tú eres mejor que él, ¿por qué él tiene más que tú? ¿Me entiendes? Y esa es la forma incorrecta de vivir. El orgullo, la soberbia, es la madre de la envidia. Si tú estás experimentando envidia, lamento decir que nació de tu orgullo. Nadie te la vino a sembrar. Tú la dejaste salir y dejaste que la semilla del orgullo cayera en tu corazón y dejaste que ésta creciera, expandiera sus raíces, dice Pablo, las raíces de amargura y generara envidia. ¿Me están entendiendo? El orgullo es una práctica satánica. A causa de ella, Satanás cayó. ¿A causa de qué? A causa de su orgullo. La mansedumbre está relacionada con mi madurez espiritual, ya que dicta el crecimiento saludable, y si no tengo humildad o mansedumbre, entonces mi crecimiento será un crecimiento enfermo. De manera que yo tengo que elegir, iglesia, necesitamos elegir. Y no puedes decir que no eliges, porque si no eliges, eliges. ¿Estás entendiendo? Si tú no eliges, estás eligiendo, aunque digas que no quieres elegir. ¿Me explico? Y lo que yo quiero decirte esta tarde es sencillamente, lo vamos a profundizar, pero lo que quiero decirte hoy es que tú tienes dos opciones para madurar espiritualmente. Una es con orgullo dentro de nuestro corazón y la otra es con humildad dentro del corazón. ¿Están entendiendo? Si tú eres orgulloso, vas a fructificar envidia. Si tú eres orgulloso, vas a fructificar querer humillar a otros. Si tú eres orgulloso, vas a querer ocupar el lugar de la autoridad. Por eso es trascendente que la iglesia comprenda la forma correcta de llegar. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay mucha claridad en el asunto. ¿Cómo sé que estoy creciendo correctamente? ¿Cómo sé que estoy creciendo correctamente? Un bebé recién nacido, ¿cómo sabes que está creciendo correctamente? ¿Cómo sabemos que un bebé está haciendo una mejor pregunta? ¿Cómo sabemos que un bebé está recién nacido, está siendo alimentado correctamente? ¿Cómo? Mes con mes sube de peso y de talla. Mes con mes debe de subir y pregunta, ¿cuál es el mejor alimento para un bebé? ¿La leche materna o la fórmula? ¿Qué es lo mejor? ¿Estamos de acuerdo con tu? ¿Qué es lo mejor? Siempre y cuando la madre se alimente. Y algunos decían, y se tome 5 cervezas. ¿Qué es eso? Yo no sabía que eso lo decía eso. El asunto es que
yo puedo saber cómo yo puedo saber que estoy creciendo correctamente? Porque me estoy humillando. La humildad es voluntaria. Mira conmigo. La humildad es voluntaria. Nadie viene a humillarte. Tú decides someterte. Por eso hay una forma de crecer adecuada de acuerdo a la Biblia. Mira, vamos a 2 de Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Pablo le está hablando al buen Timoteo y le dice: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate tú. Por muchos años la iglesia interpretó que esto era orar por las personas y que te cuidaras de que te transfirieran los demonios. Esta es una perspectiva inadecuada, es una observación doctrinal imprecisa, porque Pablo no está hablando de imponer manos para orar por las personas innumerables. Pablo está hablando de transmitir autoridad. Repito, Pablo está hablando de transmitir autoridad. La autoridad dentro de la iglesia se transmite. Podría sonar una idea rara para ti, pero es verdad, allí está. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo es: no vayas con una persona que no es capaz todavía de ejercer autoridad y le impongas manos y le transmitas. No hagas eso. Tú tienes que asegurarte de que esa persona está capacitada, lista, en carácter para ejercer autoridad dentro de la iglesia. Eso significa que yo necesito humillarme y someterme ¿a quién? A una autoridad para poder madurar espiritualmente. Y la idea para muchos es no tan agradable. ¿Por qué me tengo que someter a una persona para madurar? Es la primera pregunta que nos haremos. ¿Por qué tengo que someterme a una persona? Porque es la forma correcta de madurar dentro del pueblo del Señor. No hay otra forma. Por eso Pablo llama a los ministros a ser responsables. ¿Se acuerdan de las exigencias de Pablo cuando le habla a Timoteo y le dice: si alguien quiere ser obispo está bien, pero ¿cuáles son las exigencias? Que sea hombre, que sus hijos se le sometan, que su esposa. La exigencia es amplia, es muy exigente. Pablo está diciendo: mira, si no hay una persona que cumpla esos requisitos, no le impongas las manos, aún no está listo. Entonces, permíteme esta pregunta: ¿quién determina el crecimiento de una persona dentro de la iglesia? No me gusta tanto la idea, pero es la verdad. Por eso el pastor necesita tener intencionalidad de hacer crecer la iglesia. Por eso en lo personal, a veces me disgusta
en la iglesia solo se predique motivación, solo se predique sanidad, cuando lo que el pastor debería de predicar constantemente y de continuo es la madurez espiritual. Que tú creces, que tú madures. Y si un pastor no está ejerciendo esta doctrina, esta enseñanza dentro de la iglesia, no tiene una buena doctrina y no está desarrollando correctamente su ministerio. Porque la línea correcta de madurez es la autoridad espiritual. Antes de pasar a los elementos de la madurez espiritual de forma adecuada, veamos cómo no debería de ser. Vamos ahí a Números, por favor. Números capítulo 12. Desde el versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una mujer cusita, o sea, morenita. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Ahora, permítame la pregunta. Moisés tomó una decisión correcta de acuerdo a la instrucción para Abraham, de acuerdo a la línea o al pensamiento judío del tiempo. La decisión de Moisés era buena, no lo era. Pero el problema de Miriam y de Aarón es que ellos creyeron que podían tomar el lugar de Moisés solamente porque Moisés tomó una mala decisión. Y ese es el problema a veces de la iglesia. Creen que puede tomar el lugar de autoridad solamente porque el pastor se equivocó. Esa es una forma incorrecta de crecer. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Un pastor no es perfecto y puede llegar a equivocarse, pero eso no significa que alguien más debería de tomar su lugar. ¿Entienden? Sigan leyendo conmigo. Versículo 2 decía: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Estas son las preguntas de Satanás. Estas son las preguntas del diablo. ¿No he hecho yo la labor que me ha ordenado el Señor? Y si Dios no estuviera, entonces yo podría hacerlo mejor. Es el pensamiento satánico. Por eso, lo que sucedió, sigan leyendo conmigo, y el Señor oyó sus murmuraciones. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. ¿Cuál es la marca de Moisés aquí? La humildad, la mansedumbre. La versión 60 justamente lo traduce como manso. No había otro hombre más manso que Moisés, más humilde. No había otro. Y mientras Moisés sabe manejar la humildad, Aarón y Miriam no saben manejar la humildad. Y ellos toman el orgullo para tomar un lugar que no les toca, que no les pertenece. Y creen que pueden tomarlo solamente porque el líder tomó una mala decisión. De pronto, versículo 4, el Señor dijo a Moisés, Aarón y Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión. Los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños.
Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es de mi confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo no tienen miedo de murmurar contra mi siervo Moisés? Ellos pudieron haber dicho, sí, Señor, pero se casó con un egipcio. Por eso Pablo le escribe a la iglesia y le dice, cuando quieras hablar mal de un siervo, considera que él tiene su propio Señor, y es asunto de su Señor, no tuyo. Lo que sucede con él y su Señor, mejor guarda silencio. Porque quien dará cuentas de él es su Señor. No te metas. Pablo está replicando el principio que está sucediendo aquí. ¿Tú qué opinas? Él tiene su propio Señor. Pastor bueno, pastor malo, cállate, porque su Señor dará cuentas de él. Y él decide si lo mantiene o lo acaba. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre como el cuerpo medio deshecho. Moisés rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que sea aislada por 7 días fuera del campamento y después de esto será readmitida. Así que Miriam quedó aislada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió a Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Es interesante que el Señor haya tratado de esta manera a Miriam, por querer tomar un lugar que no le pertenecía, por considerar que lo podía hacer. Esa es la forma incorrecta de llegar. Ahora, ¿cuántas personas en la Biblia podrían ustedes equiparar a Miriam y a Aarón? Que quisieron crecer, pero lo hicieron mal. Me viene a la mente Jesse, ¿se acuerdan de él? Elías rechaza un regalo y él va y quiere tomar el regalo, quiere ganarse algo antes del tiempo. Él no tiene la autoridad, pero quiere ganarse algo antes del tiempo. Él está usurpando la autoridad. ¿Quién tenía el derecho a pedir o recibir? Simplemente Elías. ¿Entendemos? No Jesse, no era su momento. ¿Me comprenden? La Biblia nos revela que hay personas en la Biblia que quieren, en la expresión, pero hay personas en la Biblia que quieren crecer, pero hay quienes violaron el principio de la autoridad y quienes llegaron se sometieron a la autoridad. ¿A quién se somete Moisés? A Dios. ¿A quién se somete David? A Dios. ¿A quién se somete Gedeón? A Dios. ¿A quién se somete Eliseo? A Elías. ¿A quién se somete Saúl? ¿A quién se sometió Saúl? ¿Por qué lo sacaron del reinado? Porque se sometió a la gente. Quiso complacer a la gente. ¿A quién se sometió Salomón? Sansón. ¿Me están entendiendo? De manera que la realidad de la iglesia es que necesita una autoridad espiritual para madurar, justamente espiritualmente. Digo conmigo, todo hijo de Dios que desea madurar espiritualmente
obrar en su vida. Yo estoy diciendo estas cosas con temor, porque a título pastoral yo deseo que ustedes crezcan. Pero cuando estaba preparando este mensaje, yo entiendo el nivel de responsabilidad que tengo contigo de llevarte a la madurez espiritual y que podría cometer errores y equivocarme para que tú crezcas. Y te ruego al Señor que me dé la sabiduría para que yo pueda inspirarte a que crezcas espiritualmente. ¿Me está entendiendo? En ese sentido, hay una forma correcta de madurar espiritualmente. Primero, pongámoslo claro. Yo necesito humildad. ¿Qué necesito? Humildad. La humildad es la base del crecimiento espiritual. La humildad es la base, es la actitud correcta que yo necesito para madurar espiritualmente. ¿Cuál es la base de la madurez espiritual? ¿Cuál es la base de la madurez espiritual? La humildad. ¿Cuál es la base de la humildad, del crecimiento espiritual? La humildad. No vuelvo a preguntar, ¿cuál es la base de la madurez espiritual? La humildad. Y la humildad es someterme al gobierno de Dios. Y la expresión del gobierno de Dios dentro de la iglesia es: ¿soy yo más que Dios? De ninguna manera. ¿Soy yo más que Jesús? De ninguna manera. De manera que antes que te sometas a mí, primero tendrás que someterte a Dios. ¿Entendemos? Por eso el apóstol Santiago y el apóstol Pedro nos hablan de una cosa: que al humilde, ¿qué hace Dios? Lo favorece, le da gracia. Pero al orgulloso, no. 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 Vamos a ir a la carta de Pedro, por favor. Santiago en la carta de Pedro. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Quiero identificar correctamente la palabra que se usa para oponerse. Por favor, claro, supongamos que Lalo quiere crecer, que quiere madurar espiritualmente. Y, perdón, Dios soy Dios. Y entonces Lalo desea avanzar, desea crecer. Si Lalo tiene humildad en su vida, entonces el Señor le dará gracia y lo llevará al crecimiento. Pero si Lalo tiene orgullo, el Señor hará una cosa: se le opondrá. Si Lalo quiere caminar, el Señor se le opondrá. En otras palabras, una persona orgullosa jamás crecerá en el reino. Se quedará donde está, porque el Señor se le opone, no colabora con su crecimiento.
orgullo hace que Dios se oponga. La palabra oponerse se traduce como literalmente ponerse en guardia para pelear. Eso significa que Dios sí pelea con los orgullosos. No solamente no colabora con tu crecimiento, no solamente no te aprueba, lo que hace el Señor es literalmente pelear contigo para que no avances. Y lo que tiene que hacer el Señor, gracias. Lo que tiene que hacer el Señor entonces es humillar. Porque es la única forma en que tú lograrás. ¿Alguien se ha sentido humillado en una estación o temporada de su vida de pobreza? ¿Sabes por qué te sientes humillado? Porque el Señor está procesando. Que tú creas que tú puedes, que tú creas que eres suficiente. El Señor no colabora con el crecimiento del orgulloso. Por eso los orgullosos tienen que buscar otro camino para crecer. Muchos ministros que no fueron empujados por su pastor dijeron: este pastor no me valora, me voy a ir a otra iglesia a crecer. ¿Y sabes qué pasa? No crece. Porque el Señor no colabora, se le opone. El orgulloso no crece. Y tú puedes seguir dando vueltas y vueltas, iglesia en iglesia, ministerio tras ministerio, oración tras oración. Les conté que una vez casi una oró por mí. Me puso las manos y dije: ¡oh, sí! Que la tengo. Pero ¿saben dónde me he sentido con mayor cobertura y capacidad para crecer? Bajo la cobertura de Dios. Porque he entendido que necesito someterme. ¿Saben cómo he crecido? Por someterme. Por obedecerle. Voy a decir algo, pero voy a tener problemas. No, mi pastor escuchando. Bien, ¿les parece si exploramos la forma correcta de madurar espiritualmente? Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 2. 2 de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 1. 2 de Reyes, capítulo 2. Lo vamos a leer y después exploraremos los elementos o frases que me enseñan a ser humilde, pero después de ser humilde, colaborar y expresar mi sometimiento a la autoridad. Entonces, lean conmigo lentamente y vayan meditando en lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor le ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como el que el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien. Cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú vives, te juro que no te dejaré solo.
Así que fueron juntos a Jericó. También allí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien. Pero él dice: una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú vives, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separes de tu lado? Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu. Respondió Eliseo. Has tenido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separes de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de los dos regimientos. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizá el Espíritu del Señor lo tomó y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo. Por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? Lo que estamos observando aquí es la mejor actitud que un hombre podría tener y desarrollar respecto de la autoridad para crecer. Eliseo tiene de primera línea una actitud humilde, porque siempre se somete a Elías. No importa qué, no importa cuándo y no importa dónde. Una de las primeras marcas de la separación de una autoridad espiritual de esa persona a quien éste gobierna es que la incomodidad viene respecto de a dónde se dirige la autoridad. Por eso hay muchas personas que difieren de la visión del pastor, que para empezar no es la visión del pastor, es la visión ¿de quién? De Dios. Dios se la puso al pastor y el pastor tiene la responsabilidad de ir, pero la iglesia tiene la responsabilidad de abrazar la visión y caminar en pos de la visión pastoral, no porque sea la visión del pastor, sino porque es la visión de Dios. Por eso hay iglesias para todos. Hay iglesias donde se habla y se habla constantemente y se rescata a los que son viciosos y drogadictos. Hay iglesias que son, perdónenme que lo diga así, pero hay iglesias donde se hicieron en Bosques de las Lomas. ¿Quién va a ir a esas iglesias? Pues los ricos. Ese es el enfoque de esa iglesia. Y nosotros aquí quejándonos: uy, ¿por qué no tenemos lo que ellos? Tranquilo, es el enfoque de esa iglesia. ¿Han visto? No. ¿Han visto la iglesia del Faro? Todos los que se congregan ahí, algunos de aquí quedarían muy bien ahí.
¿La han visto en redes sociales? Puro tatuado ahí, puro loco. Ahí cantan puras canciones, las canciones las cantan a ritmo de rock, porque es su enfoque. Y una de las cosas que la iglesia necesita abrazar de su pastor y de Dios es la visión que Dios ha plantado en esta iglesia. Por eso muchos se sienten cómodos con la visión, pero otros no. La pregunta es, ¿eres tan humilde como para someterte a esa visión y abandonar tu propia visión? Una de las razones de que las iglesias se dividan es que hubo alguien en la iglesia que le nació su visión. ¿Está mal? No. El asunto es que no ha entendido que no ha llegado su tiempo y que por ahora necesita callar su visión para abrazar la visión de su pastor. ¿Y saben qué le faltó? Humildad. ¿Saben cuándo llegará donde tiene que llegar? Porque aunque Dios le dio esa visión, su orgullo le hizo perder. Y jamás llegará, porque Dios se le opuso. ¿Me están entendiendo? Primera frase. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino. Esto me hace pensar en que mi autoridad tiene la responsabilidad de llevarme a la madurez espiritual. No puedo caminar sin una autoridad espiritual, me guste o no. Esta es una realidad y requiero de humildad para aceptarlo. Permíteme preguntártelo de esta manera. ¿Tienes la humildad para reconocer que un hombre instituido no por sí mismo, sino por Dios, gobierne áreas de tu vida? Espera, pastor, el que gobierna es el Espíritu Santo. Sí, pero cuando tú vienes a mí y me pides un consejo, yo te digo qué hacer. Cuando predico aquí, yo te trato de decirte cómo vivir mejor de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿eres tan humilde como para someterte a esa palabra? Porque cuando he hablado del diezmo, no diezmas. Y perdóname que te lo diga de esta forma, pero el problema es tu orgullo. No me quieres obedecer. Algunos de ustedes les he dicho incluso, mira, si tú no crees en el diezmo, háblalo conmigo. Pero yo espero que tú me presentes argumento, porque yo tengo mi argumento. Yo espero que tú defiendas tu convicción, porque yo como pastor estoy dispuesto a aceptar que tú te congregues y no diezmes. Pero necesito que tengas convicción y que la desarrolles y que te formes un criterio. ¿Me están entendiendo? Yo no tengo problema si tú me dices que no crees en el diezmo. No lo tengo. El problema es que no lo escuchaste de mi voz, lo escuchaste de alguien que está en redes sociales diciendo, el diezmo no es de Dios. Y le creíste sin considerar tu propio conocimiento y tu propia convicción. No sabes lo que crees. Pero yo les he enseñado argumento bíblico para el diezmo. Cuando les he dicho, castiga a tu hijo, ese es mi consejo, castígalo, quítale el celular, limítalo, no dejes que viva con beneficios. No me obedeces. Porque yo necesito aceptar la realidad de que un hombre saca de su boca la palabra del Señor para ti. Por eso muchos abusan de la iglesia, porque usan su posición para abusar de la iglesia, que con corazón entregado sirve al Señor. Por eso yo tengo que pagarte lo que tú hagas por mí.
Por eso yo tengo que corresponder a lo que tú hagas por mí. Yo no puedo permitirme ir a tu negocio y que me des algo de a gratis. No puedo. Vivi, no me regales elotes. Cóbramelos. Porque es justo. ¿Qué ejemplo entonces yo voy a hacer para ti? ¿Alguien que se aprovecha de tu trabajo? ¿Alguien que se aprovecha de tu corazón? No puedo. Porque entonces, ¿con qué cara yo te digo, obedéceme? ¿Me están entendiendo? Así es que yo necesito considerar que mi autoridad, escucha esto, van caminando y dice la Biblia que hubo un día, iba a llegar el tiempo en el que Elías iba a ser separado de Eliseo. ¿Sabes qué va a pasar un día, iglesia? Yo voy a ser separado de ti. No voy a estar aquí para siempre. Permíteme hacerte esta pregunta: ¿quién va a pastorear después de mí? ¿Quién? ¿Crees que quiero este lugar para siempre? ¿Sabes que los pastores tenemos acceso a una generación, pero que habrá un momento donde, aunque nosotros querramos, no podremos impactar a la siguiente generación? Porque fuimos hechos para una generación y la siguiente no nos va a tocar. Hoy me puedo comunicar contigo. Hoy me puedo comunicar con los jóvenes que están aquí. Pero en 10, 20 años ya no podré comunicarme. Hay palabras que uso que los chicos de aquí ni me entienden. Ni tampoco yo les entiendo. No entiendo qué es esto. ¿Qué es? Un corazón, no es cierto, son dedos cruzados. Y tengo que hacer lo posible por conectarme con las generaciones, pero habrá un tiempo donde ya no pueda. ¿Y sabes quién se va a quedar en mi lugar? Un chamaco a quien hoy pastoreé. La pregunta es, ¿ese chamaco tendrá la humildad para someterse a mí y crecer? Porque el Señor está a punto de quitar al padre de Eliseo, al padre espiritual, y se lo va a llevar. ¿Y a quién va a dejar? A Eliseo. ¿Qué necesita Eliseo? Humildad. Reconocer que hay una autoridad que Dios puso sobre él y que él tiene que obedecer. Y la línea es la humildad. ¿Me están entendiendo? El destino de todo hijo de Dios es la madurez espiritual para que lleven a otros hacia ella. Es la realidad que todos debemos abrazar. Nuestras autoridades espirituales no estarán con nosotros para siempre y tampoco nosotros. Por eso debemos desarrollar un corazón humilde para hacer crecer a otros con la misma humildad con la que nosotros crecimos. ¿Por qué no hay ministerios que se dupliquen? ¿Por qué no hay ministerios que crecen con otras generaciones? Por falta de humildad. Yo necesito a alguien que abrace la visión de Renueva. Mira, si tú vas a ser pastor y sales de esta iglesia para pastorado, yo voy a respetar tu visión porque Dios la puso dentro de ti. Ponle la iglesia como quieras, pero yo soy tu padre. Y ya, yo respeto tu visión porque ¿sabes quién la puso dentro de ti? Dios. ¿Quién soy yo para negar la visión que Dios puso en ti? Solo te pido una cosa: sé humilde y no me dividas la iglesia. Sométete, sé humilde. Tu tiempo va a llegar. Y cuando te pongas necio, yo voy a ser el primero en decirte: ya, vete a pastorear. No te quiero aquí. Pareces más enemigo que amigo. Porque las personas necesitan crecer. Y yo necesito ser intencional para que crezcas. Pero no te dejaré crecer. Porque si el Señor se opone al orgulloso, ¿qué debo de hacer yo como pastor? Lo mismo. Lo mismo.
¿Me entienden? ¿Por qué haría algo diferente a Dios? La iglesia debería de agradecer que hay un hombre que se le opone. Yo les he dicho esto, yo hice muchas cosas malas en mi iglesia local cuando fui joven. Las niñas de la iglesia fueron mis novias, incluyendo la hija del pastor. Y yo siempre les he dicho esto, no hubo una voz que se me parara enfrente y me dijera, aquí te detienes. Porque las personas dentro de la iglesia a veces hacen lo que quieren porque no hay alguien que se les oponga. ¿Me están entendiendo? Yo no estoy diciendo que hice cosas buenas, solo para aclarar. Queremos alcanzar lo que nuestro corazón desea, pero cuando pensamos así no consideramos que otros también deberían de crecer. Lo perdemos de vista. ¿Sabes? Cuando tú crezcas, necesitarás que alguien abrace tu visión, la visión que Dios puso sobre ti. Pero si tú no sabes abrazar la visión de otro, olvídalo. Si no fuiste humilde para abrazar la visión de otro, no esperes que alguien abrace tu visión solo porque sí. ¿Me están entendiendo? Segunda frase, esta frase de la que hablo es de la humildad. Yo necesito humillarme, dilo conmigo, necesito humillarme. Número 2, necesito desarrollar lealtad. Dilo conmigo, necesito desarrollar lealtad. La frase es esta. Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Y el Señor está aquí, Elías va caminando y de repente escucha la voz de Dios que le dice, ve a Betel. Y entonces Elías camina hacia Betel. Y luego le dice, ve hacia el Jordán. Y ahí va Elías caminando hacia el Jordán. Y luego le dice el Señor, ve hacia Jericó. Y ahí va Elías caminando hacia Jericó. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. La pregunta es, ¿qué determina tu lealtad? ¿La circunstancia o la realidad de un gobierno sobre tu vida? ¿Qué pasaría si yo les dijera, iglesia, el Señor me habló anoche y me dijo que vamos a cooperarnos de a 20,000 pesos por choya? Y esto será para iniciar nuestro proyecto de compra y construcción de una iglesia. Suena loco, pero ¿qué tal si fuera verdad? ¿Le entrarías? Porque a veces seguir a mi pastor lo defino mi lealtad a mi pastor por la circunstancia. Mientras me convenga, lo sigo. Mientras estoy cómodo, lo sigo. Pero cuando le digo, vamos hacia allá, deberíamos de ser como Eliseo y desarrollar lealtad y decir, no me importa dónde vayas y no me digas que me quede aquí. A donde tú vayas, yo voy. Se requiere verdadera humildad para darle esta voz a tu pastor. Cuando Gedeón va a pelear, los hombres dan un grito que es perfectamente bíblico. Ellos gritan, por Dios y por Gedeón. Pero nosotros no queremos gritar así. Por Dios y por mi pastor. Sí, pero tu pastor te está llevando allá. A donde vaya mi pastor voy. Porque he desarrollado lealtad. Nuestra lealtad está condicionada a las circunstancias que vivo. ¿Qué define tu lealtad con tu pastor? ¿Qué lo define? ¿Acaso cuando te sientas incomodado, abandonarás el barco? Ahora permítanme felicitarlos, porque hicimos el proyecto de evangelizar y de llevar algo a los hospitales cada mes. Date un aplauso porque lo has hecho bien. Escuchamos la voz de Dios que nos dijo, este año
es un año para evangelizar. Y nosotros dijimos, sí, Señor. ¿Lo dije yo? ¿Quién lo dijo? El Señor. Yo solamente les comuniqué a ustedes la visión. ¿Te sientes cómodo cuando te digo, necesitamos la mayonesa, las salchichas, el jamón? ¿Cómo te sientes? Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que tienes que dar a la fuerza. Soy el primero en decirles que si no tienes, no deberías. Porque hay un principio que me enseñó mi pastor. Cuando Dios te da, es porque te va a pedir. Y si Dios te pide, es porque ya te dio. ¿Me entiendes? Si Dios te va a pedir, es porque te va a dar. Pero si te pide, es porque ya te dio. Tranquilo, si no tienes, relax. Pero si tienes y no le entras a la visión, perdóname, te está faltando la visión. Decía mi suegro, te está faltando barrio, chavo. Porque necesitamos abrazar la lealtad. Pregunta, ¿qué determina tu lealtad con tu pastor, con tu autoridad espiritual? ¿Qué lo determina? ¿Que yo sea una especie de perfección? ¿Que yo me vista de traje o no me vista de traje? ¿Que tenga tatuajes o que no tenga tatuajes? ¿Que venga con tenis a predicar? Perdónenme, vengo de trabajar. Por si alguien... estoy bromeando, tranquilos. Siguiente. Necesito desarrollar intencionalidad. Dilo conmigo. 1, 2, 3. Necesito desarrollar intencionalidad. Y justamente Eliseo le responde a Elías, no te dejaré solo. Y eso es intencionalidad. Porque el mismo Elías le dice, quédate aquí. Quédate. No necesito que vayas conmigo. Espérame. Pero Eliseo ha desarrollado intencionalidad y a la iglesia le hace falta intencionalidad. Te conté esta historia hace años, permíteme contártela otra vez. Un pastor amigo mío, cuando yo conversaba con él, le preguntaba cosas como, pastor, ¿qué quieres hacer este año en la iglesia? ¿Cuáles son tus deseos en la iglesia? Cuéntame, platícame. Y él era como una pregunta que estaba esperando, muy feliz para responderla. Y él entonces se sentaba, sonreía y me contaba, yo quisiera esto, quisiera acá, quisiera hacer estos arreglos en la iglesia, yo quisiera esto, esto y esto y esto. ¿Y sabes qué pasaba? Jamás sucedía. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Gracias por preguntarme. Porque no había ninguno en la iglesia intencional para someterse a él y hacer lo que el pastor quería. No había. Había otros que se creían bien espirituales y decían, yo tengo esta visión, así es de que voy a ir. Y se volaban por el arco del triunfo al pastor y su visión y hacían lo que ellos querían. ¿Saben por qué las visiones pastorales no fructifican? Por falta de intencionalidad de la iglesia. Es la verdad. Porque el pastor quiere llevar a la iglesia al crecimiento, pero la iglesia no quiere, porque no se da cuenta que la visión de su pastor le hará crecer. ¿Qué requiere? Humildad. ¿Cuántos podríamos decir esta frase a nuestra autoridad espiritual? No te dejaré solo. Los Eliseos hacen ejercicio de reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? De su autoridad espiritual. Los Eliseos entienden quiénes son sus Elías, sus autoridades. Hombres de Dios, hombres con llamados, pero hombres imperfectos, hombres con una unción de Dios, hombres con la voz de Dios.
Pero si yo, Eliseo, no sé hacer una labor de reconocimiento con mi autoridad espiritual, no puedo caminar hacia la intencionalidad. El reconocimiento de la identidad de mi autoridad produce un nivel de conexión, porque mientras tú más me conozcas, mejor te puedes conectar conmigo. Pero si tú no me conoces, ¿cómo te puedes conectar conmigo? ¿Se puede? ¿Por qué? Porque no me conoces. No me conoces. No quieres conversar conmigo. Miren, y yo nos bromeamos y decimos, oye, ¿a quién pastoreaste? Ya ella me dice, pues hablé con esta persona. Y le digo, yo pues hablé con este. Es que este no quiere ir contigo porque le has de... Porque me sacan la vuelta, ya los vi. ¿Me entienden? No les dé miedo. Acá estoy. Necesito desarrollar intencionalidad. Siguiente. Necesito ser cercano a mi autoridad. Dilo conmigo. Necesito ser cercano a mi autoridad. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? No estoy diciendo que vayas a mi casa y que me visites. Tampoco estoy diciendo que voy a visitarte. Porque yo te digo, como dice mi pastor, si no me invitas, pues no voy. Si tú me invitas, voy. Pero si no me invitas, no. Yo crecí en una iglesia donde las ovejas decían, es que usted no me ama, pastor. Y el pastor le preguntaba, ¿pero por qué dices que no te amo? Pues es que usted no me visita. Y el pastor responde, pero si tú no me invitas, ¿por qué estás esperando que yo vaya a visitarte? ¿A qué me refiero con ser cercano al pastor? Me refiero a ser cercano a sus enseñanzas. Porque el pastor es un tipo de persona, es un tipo con un llamado de Dios muy específico. Y tú necesitas conectarte con esa enseñanza. A eso me refiero con ser cercano a tu pastor. A ser cercano a lo que tu pastor enseña. ¿Me estoy explicando? ¿Qué enseñamos en esta iglesia? A formar el carácter de las personas. Es mi anhelo, iglesia. Es mi sueño. Aquí dentro de mi corazón. Es mi sueño, mi anhelo. Verte en 2, 3 años y con la vida totalmente cambiada en 360 grados. Que estés mejor financieramente, que estés mejor en tu salud, que estés mejor en tus relaciones, que seas un servidor de esta iglesia, que seas un hombre que sirve a la visión de esta iglesia, que tus finanzas sirvan a esta iglesia. No quiero tu dinero, que seas un hombre que se da por el reino de los cielos. Eso es lo que deseo. ¿Vive cercano a mí? Necesito que escuches lo que te enseño y que seas humilde para someterte a lo que te enseño y que me obedezcas. Eso define tu cercanía conmigo. ¿Me entiendes? Porque esa será la forma en que tú crezcas. Cuando vienen y me dicen, es que tengo problemas de vicios, drogas, alcohol, pornografía. ¿Sabes cuál es mi primer consejo? Ven a la iglesia y sé constante, porque la constancia fructifica. Dice Santiago, el que es inconstante e indeciso en sus caminos, no espere recibir algo del Señor. Por eso debes de ser constante. No me importa si vienes embarrado, no me importa si la noche anterior te drogaste, no me importa si en la mañana viste pornografía. Necesito que estés aquí y que seas constante. Si eres constante, puedes fructificar. ¿Me están entendiendo? ¿Te pido mucho? No te pido ser perfecto, no te pido el megatestimonio, no te pido que seas un ángel flotando. Te pido que seas constante, porque tarde que temprano la constancia va a fructificar.
Siguiente, la frase es esta. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien. Cállense. Permanencia. Dilo conmigo. Necesito desarrollar permanencia. Miren, los profetas le decían a Eliseo, ¿sabes que hoy van a venir por tu líder, tu profeta, tu pastor? ¿Sabes que hoy van a venir por él? Y esas eran voces que trataban de desanimar a Eliseo. Y él les dice, yo ya lo sé, cállate. Escucha estas voces que han dicho de nosotros. Las escuchamos desde que la iglesia comenzó. Ese pastor ni se baña. Así me escribían en redes sociales. ¿Qué responderías tú? Ya lo sé, cállate. Ese cuate, ponían, solamente estorba la entrada de los otros carros. ¿Qué responderías tú? Ya lo sé, cállate. Habrá muchas voces que desacrediten a tu iglesia local, a tu pastor, a la visión del Señor sobre esta iglesia. Muchas voces, muchas. Algunos se han ido de aquí por menospreciar la visión de esta iglesia. No les interesa, no la quieren. Y yo prefiero, siempre lo he dicho, yo prefiero que te vayas a que estés aquí a la fuerza. Yo no necesito personas que menosprecien la visión de esta iglesia, porque si desprecian la visión de esta iglesia, significa que han escuchado esas voces que dicen, ¿sabes que te lo van a quitar? Le estaban diciendo a Eliseo literalmente, ¿sabes que te lo van a quitar? ¿Y qué vas a hacer cuando te lo quiten? ¿Sabes que tu pastor un día va a fallar? Tranquilo, no ando buscando fallar. No lo estoy buscando. Me esfuerzo por ser ejemplo para ti. Y aún así soy muy imperfecto. ¿Me explico? Pero tú escucharás muchas voces en contra de esta iglesia. Tales como tu pastor ni se pone camisa cuando predica. Ya lo sé. Cállate. ¿Me están entendiendo? Yo necesito desarrollar permanencia. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también a este lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia frente a ellos. ¿Sabes? Las voces que hablan siempre se quedarán lejos, pero tú decides cuánto te quedas cerca de tu pastor. Ahora, terminemos este mensaje. ¿Me oyes al piano, Dan, por favor? La siguiente pregunta que le hace Elías a Eliseo es esta. ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Permítemelo preguntarte de esta manera. ¿Y tú qué quieres de Dios? ¿Qué quieres de Dios? Elías es tan intencional con Eliseo que le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de Dios? ¿Alguno de ustedes está pensando en ministrar más ampliamente? Y yo no me opondré. ¿Alguno de ustedes está pensando en despegar en una especie de ministerio de parte del Señor? Y yo no me voy a oponer. Pero permíteme preguntarte con toda claridad, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, iglesia?
Porque el problema de la iglesia a veces es que no sabe lo que quiere. El pastor puede saber lo que quiere para él, pero a veces la iglesia no sabe lo que quiere. Te pregunto, ¿qué quieres, iglesia? ¿Qué quieres? Porque lo que hemos visto hasta este momento es el proceso, los elementos que se requieren justamente para llegar a ese lugar. Hemos visto que se requiere de humildad, hemos visto que se requiere de constancia, de permanencia, de lealtad. Y mientras Eliseo puede desarrollar eso, entonces, y solo entonces, Elías le pregunta, ¿y tú qué quieres? Porque yo estoy listo, iglesia, escúchame, yo estoy listo para soltarte, estoy listo para imponer mis manos. Quiero ser intencional de hacerte crecer, de lanzarte a que crezcas, a que madures en el Señor. Pero respóndeme, ¿qué quieres del Señor? Yo solamente te pido una cosa: sé humilde, sométete a tu autoridad, a la autoridad que el cielo ha determinado para ti. Sométete, sométete, iglesia. Y si tú logras someterte, entonces yo puedo considerar imponer mis manos y verte crecer. La madurez espiritual está directamente relacionada a la forma en que yo me humillo hacia mi autoridad espiritual. No que te hagas menos, yo no estoy hablando de eso. Pablo nos dice: no te creas más que otros, cree el correcto valor que debes de tener. Y delante de Dios, tú y yo somos iguales. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo no soy más que tú y tú no eres más que yo. Delante de Dios estamos exactamente al mismo nivel, pero la operación del reino respecto de la madurez espiritual consiste en que la oveja se pueda someter a su pastor. Porque el pastor es quien impone las manos y transmite. Mi pastor lo dice de esta manera: sin reconocimiento no hay transmisión. Sin conexión no hay transmisión. ¿Cómo puedo yo transmitirte algo que no hemos fructificado tú y yo? ¿Me entienden? ¿Cómo me pides que te ponga a predicar si ni te congregas? ¿Cómo me pides tocar si yo no te estoy viendo ni crecer, ni verte en las clases, ni te veo reunirte entre semana? ¿Cómo me lo pides? ¿Cómo me pides que respete tu visión si tú no estás dispuesto a renunciar a la tuya por ahora? Yo no estoy diciendo que renuncies para siempre, porque ese es el camino. Tú tienes tu visión, Dios se la dio, sí, pero no es el tiempo. Necesitas madurar, porque la labor que hace el pastor con cuidarte es justamente, con cuidar tu crecimiento, es cuidarte de ti mismo. Mi pastor lo dice así porque a alguien que tiene una palabra profética vino conmigo y me la dice. ¿Y sabes qué mi pastor hace regularmente? Me dice:
Y yo, pastor, pero el Espíritu Santo está sobre mí, está hablando, la profecía de, ya aparece hermana. Shh. Y yo podría decir, chale, yo que estoy con la unción acá y mi pastor, porque mi pastor me está cuidando primero de mí mismo, de no verme caer en el orgullo y de humillarme ante su autoridad para poder crecer. Por donde lo veas, iglesia, la forma correcta de crecer es la humildad. Es la forma correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Sí, pastor. Y yo entiendo que sea difícil para ti, porque no es fácil someterte a las indicaciones de una persona. No es fácil. Mira, si tú me lo preguntas, ¿te ha sido fácil someterte a tu pastor? Hay cosas, hay líneas en las que me ha sido difícil. Yo quiero llenarme de tatuajes. Quiero más tatuajes. Pero ¿sabes? Me someto. Me someto. Mi pastor me ha regañado. Un día nos dio un curso y yo no traje la tarea. Se la di el siguiente día y le dije, pastor, ahí está mi tarea. Bien feliz. Y me dice, sí, pero acuérdate que era para ayer, no para hoy. No me vuelvas a entregar tareas fuera de tiempo. Y yo me someto. Soy un hombre que se somete. Permíteme preguntarte, ¿puedes ser un hombre o una mujer que se somete? Por voluntad propia, porque la humildad es someterte por tu propia voluntad. Por eso les enseñé en el curso de autoridad espiritual que hay una línea en la que la oveja no debería de someterse al pastor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que te pida algo inmoral. Si yo te pido algo que está en contra de los principios bíblicos, ese día tú puedes decirme, hasta aquí llegamos, pastor. Con permiso, lo puedes hacer. Porque yo no estoy capacitado para pedirte eso. Y si te lo pido, estoy rompiendo la línea de gobierno para la iglesia. ¿Me entiendes? Ponte de pie, iglesia, por favor. Voy a pedirte que cierres tus ojos y que puedas meditar unos minutos. Por favor, cierra los ojos y tómate unos minutos, unos segundos para meditar sobre esta pregunta que te hago. ¿Qué quieres de parte de Dios? ¿Qué quieres? Este es el momento para que tú pienses en eso que tú quieres de parte de Dios. Piensa en lo que quieras. En lo que quieras. ¿Qué quieres de parte de Dios? Eliseo puede responder claramente: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Sabe lo que quiere de parte de Dios. Y yo te pregunto, eso es lo que pidió Eliseo. Y tú no tienes que pedir lo mismo, pero yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres de parte de Dios?
Ahora permíteme decirte esto con todo mi corazón pastoral. Yo quiero que lo tengas. Yo quiero que tengas familia. Yo quiero que tengas pareja. Yo quiero que tengas hijos. Quiero que tengas una casa. Yo quiero que tengas un carro. Yo quiero que crezcas ministerialmente. Yo quiero que seas más grande que yo. Que tu ministerio sea 1000 veces más grande que el mío. Yo quiero también. Me niego a ser un pastor que retiene la mano. Me niego. Yo quiero. Y como yo quiero que tú crezcas, tengo que preguntarte si puedes ser humilde y someterte a tu Señor. Yo pongo mi mano y te digo, me esforzaré por cuidarte, por pastorearte. No te prometo perfección. Me esforzaré por ser ejemplo para ti, por predicarte la sana doctrina. Yo quiero verte. Este es tu momento, iglesia. Dile al Señor: Señor, yo me humillo ante ti. Yo quiero crecer, quiero madurar espiritualmente y me humillo ante ti.